Que Dios les bendiga. Una vez más estamos aquí juntos, reunidos para poder estudiar la palabra del Señor. Estamos estudiando la carta a los Romanos y en esta hora vamos a darle gracias al Señor por la oportunidad que Él nos concede de poder reunirnos, de poder abrir su palabra y de poder gozarnos en lo que Él ha dejado escrito ya. Vamos a orar. Padre, te exaltamos y te bendecimos en esta hora, Señor. Tú eres bueno, tu misericordia, Señor, son nuevas cada mañana para con nuestras vidas. Una vez más, Señor, nos reunimos con nuestros hermanos para poder, Dios mío, abrir tu palabra, para poder ser enseñados por tu Santo Espíritu, Señor. Te suplicamos en esta hora que tu unción, tu fresca unción pueda descender sobre nuestras vidas para que podamos entender lo que tú has dejado escrito para nosotros en tu palabra. Señor, estamos necesitados de esa palabra fresca, de ese maná que cae del cielo, Señor, para poder ser sustentados, alimentados, fortalecidos, Señor, y que nuestros sentidos espirituales puedan crecer y madurar, Padre. Te damos las gracias y te suplicamos que te quedes con nosotros desde el principio hasta el final de este estudio bíblico. Te damos gracias y te honramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Que el Señor les bendiga. Bienvenidos al estudio de este día. Damos gracias al Señor, ¿verdad? Porque nos concede la oportunidad siempre de poder reunirnos y abrir su palabra. Hemos estado estudiando ya la carta a los Romanos desde hace varias semanas, porque hemos ido paso a paso, capítulo a capítulo y verso a verso para poder extraer lo que el Señor quiere que nosotros entendamos con respecto a esta preciosa carta. Una carta que tiene mucha doctrina básica, doctrina fundamental, doctrina cristiana, en la cual nosotros podemos enfocarnos y pedirle al Señor que la haga crecer y que la haga parte de nuestra vida y un fundamento de nuestro caminar cristiano. La semana pasada entramos al capítulo 11. Solo quiero hacer una breve recapitulación y un contenido completo de lo que nos habla el capítulo 11. La semana pasada estuvimos viendo la primera parte, que era desde el versículo 1 hasta el versículo 4, donde Pablo mostraba la carga, donde él mostraba que Dios no ha desechado a su pueblo Israel. Y después vimos del versículo 5 hasta el versículo 10, que ahí nos habla precisamente del remanente que Dios guarda, que Dios preserva aún en medio del juicio y aún en medio de las dificultades que el pueblo de Israel tiene hasta el día de hoy, en este momento. Vamos a ver nuestra primera imagen y ahí vamos a ver como un pequeño bosquejo de todo el capítulo 11 para poder continuar con el estudio y luego finalizar con el capítulo 11 y primero Dios entrar al capítulo 12. Veamos nuestra primera imagen. Ahí tenemos el contenido del capítulo 11. Dios no ha desechado a Israel. Eso fue lo que vimos del versículo 1 hasta el versículo 4. Esa es la primera parte del capítulo 11. La segunda parte del capítulo 11 es el remanente escogido por gracia. Hay un pueblo, hay un remanente pequeño que Dios ha guardado en medio del pueblo de Israel, y eso lo pudimos leer la semana pasada del versículo 5 hasta el versículo 10. Ellos por gracia han sido escogidos y han sido preservados por medio de la gracia de Dios. La tercera parte, que es la que vamos a entrar a ver ahora en el capítulo 11, es desde el versículo 11 hasta el versículo 14, y ahí vemos la entrada de los gentiles al reino de Dios. En cuarto lugar, vamos a ver desde el versículo 15 hasta el versículo 27 la advertencia que Dios nos da por medio del apóstol Pablo para nosotros como gentiles no jactarnos. Dios nos advierte de que no debemos de jactarnos, porque si Israel fue desgajado, Israel fue puesto en juicio, nosotros también podemos ser desgajados y puestos en juicio de parte de Dios. Y finalmente, este capítulo 11 cierra desde el versículo 28 hasta el 36, hablando del llamado y de los dones de Dios que son irrevocables. De esto nos habla todo el capítulo 11 y podemos tenerlo ahí para tener una mejor manera de entenderlo. Veamos entonces desde el versículo 11. Versículo 11 en adelante dice: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración?
porque a vosotros hablo, gentiles. Aquí estamos viendo cómo el apóstol Pablo se está dirigiendo a nosotros como gentiles, los que no hemos nacido ni somos parte del pueblo judío, porque nacimos o porque vivimos allá. Entonces somos gentiles, no pertenecemos al pueblo que Dios escogió desde el inicio. Pablo dice, a ustedes les hablo, gentiles. Y aquí Pablo se nota, se muestra, él mismo lo dice con claridad, que Dios escogió a Pablo para ser apóstol para los gentiles, a diferencia del apóstol Pedro. El apóstol Pedro fue el apóstol que Dios escogió para que le enseñara las verdades del evangelio al pueblo judío. Así es que tenemos dos grandes apóstoles. Pedro, que fue escogido por Dios para ser apóstol a los judíos y que les enseñase las verdades del evangelio de Cristo. Pero el apóstol Pablo es el apóstol que Dios ha dejado establecido para que nosotros los gentiles podamos aprender de él, porque Pablo fue llamado a enseñarle a los gentiles. Por ende, él es nuestro maestro en la escritura, dado por Dios desde tiempos antiguos. Dice el versículo 3 entonces, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles. Entonces notamos aquí que el apóstol Pablo comienza diciéndonos a nosotros los gentiles, está hablando con nosotros, dice el apóstol Pablo, a ustedes les hablo, gentiles. ¿Qué estaba hablando? Desde el versículo 11 en adelante que hemos leído, él decía, Dios no ha desechado a Israel, Dios no los ha puesto en juicio para siempre. Y dice el versículo 14, dice, porque si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. El apóstol Pablo una vez más está mostrando aquí cómo Dios ha puesto al pueblo de Israel bajo un trato, bajo un juicio, bajo un velo, dice la palabra, porque ellos no ven, ellos no entienden lo que está sucediendo en este momento, pero Dios sí lo entiende, sí Dios lo había propuesto desde antes de la fundación del mundo que iba a ser de esa manera. Israel puesto en juicio, Israel desgajado, como dicen los versículos que vamos a leer más adelante, para que el olivo silvestre que somos nosotros los gentiles pudiéramos entrar, pudiéramos ser parte del olivo que es Cristo, que es Dios, al cual nosotros hemos sido injertados. Así es que estos versículos nos enseñan básicamente que Dios no ha desechado a Israel. Dios no ha puesto a Israel en juicio por gusto o en vano. No, Dios le ha permitido a los gentiles que puedan entrar, ser parte del reino de Dios, poniéndoles a juicio a todo el pueblo judío. Esa realmente es una tremenda misericordia de parte de Dios para toda la humanidad. Porque como ya lo hemos estado repitiendo en todo el estudio de la carta a los romanos, para Dios los gentiles no son más y los judíos son menos, ni tampoco los judíos son más, ni los gentiles son menos. Para Dios Él no hace acepción de personas. Él ama a todos por igual y quiere que todos procedamos al arrepentimiento, que es el tiempo que Dios le ha dado ahora a la iglesia. La dispensación de la gracia, que son 2000 años, se nos ha dado a nosotros como gentiles para que puedan entrar la mayoría de ellos y ser parte del reino de Dios. Del versículo 15 hasta el versículo 27, ahí el apóstol Pablo va a hablar acerca de la advertencia que dijimos, el cuidado que debemos de tener de no jactarnos. Veamos lo que dice Romanos 11 y el versículo 15. Porque si su exclusión de la reconciliación del mundo, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias, oiga bien, las primicias son santas, cuando Pablo habla aquí de las primicias no está hablando de dinero, está hablando de que Israel es la primicia. ¿Por qué? Porque él fue el pueblo escogido originalmente por Dios. Ellos son las primicias, los primeros que fueron escogidos de parte de Dios.
Por eso Pablo les dice, ellos son la primicia. Y dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. ¿Quién es la masa restante? Nosotros los gentiles. Y si la raíz, Israel, es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, los gentiles somos olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes. Mire, claramente el apóstol Pablo aquí nos está dando una fuerte y clara advertencia, no a los judíos, no a la gente del mundo, a nosotros, a los cristianos, a los gentiles. El apóstol Pablo nos da esta fuerte y clara advertencia. No nos jactemos contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirán, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, nos dice el apóstol Pablo, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Y déjeme hacer un pequeño paréntesis en este aspecto, porque aquí este versículo nos puede ayudar a nosotros a entender una verdad que la palabra de Dios la enseña. Muchos creen, muchos piensan que una persona media vez es salvo, ya no puede perder su salvación. Pero aquí el apóstol Pablo, por medio de esta carta, inspirado por el Espíritu de Dios, nos está dando la advertencia de que si Israel fue desgajado, también nosotros. Si somos incrédulos, si no caminamos en lo que Dios nos ha establecido en su palabra, podemos ser también cortados, podemos ser desinjertados, si se puede decir de esa manera. Entonces, aquí está la advertencia y el cuidado. Mire, mejor no juguemos con el pecado, mejor no juguemos con el diablo, mejor no juguemos con las cosas que a Dios no le agradan, porque nadie puede garantizar, peco hoy, mañana me arrepiento, mañana pido perdón y sigo mi vida cristiana. Nadie puede garantizar eso. Nadie nos puede garantizar que nosotros vamos a pecar hoy y mañana pedimos perdón y de ahí todo va a seguir bien. Lo mejor es no meterse con el pecado. Dios nos ha llamado a vivir una vida de santidad y eso es lo que debemos de hacer. Santidad es separación del mundo, separación del pecado, pero unidos a Cristo. Así es que eso es lo que Dios quiere de nosotros como cristianos, como sus hijos. Ahora, regresando al punto, dice, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Versículo 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, para con nosotros los gentiles. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Mira el versículo otra vez, es claro. ¿Puede o no se puede perder la salvación? Aquí el apóstol Pablo nos advierte y nos dice, si Dios no perdonó a las ramas que son los judíos que estaban en el olivo natural, nosotros, ¿por qué podemos creer que Dios no nos va a quitar o que Dios no nos va a poner en juicio? ¿Por qué no creemos eso? No puede ser, no tiene lógica. Dice el versículo 23, y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes,
En cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel, oiga, endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego, después que haya entrado la plenitud de los gentiles, dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Qué preciosos versículos de la palabra de Dios. Hay mucho que el apóstol Pablo nos enseña acá, pero poco a poco lo vamos a ir encontrando, descubriendo y estudiándolo. En primer lugar, entonces, el apóstol Pablo nos advierte, tengan cuidado, porque si Dios no se detuvo de ponerle un juicio fuerte a su propio pueblo Israel que había escogido antes que los gentiles, ¿quién dice que a nosotros cuando pequemos, cuando fallemos, cuando hagamos cosas indebidas, quién dice que Dios nos va a decir, bueno, no importa, siga caminando y ya me voy a pasar por alto su pecadito? No. A Dios no se hace el del ojo pacho, el desentendido cuando uno de nosotros peca delante de Él. Ese pecado, si no se ha arrepentido uno de cometer esos pecados, Dios se los va a guardar para el día del juicio. Así es que debemos de tener mucho cuidado con el pecado, cuidado con la fornicación, el adulterio, cuidado con la inmoralidad, cuidado con todo tipo de pecado. La mentira, el odio, la amargura son pecados que están dentro de la iglesia, están dentro de nosotros, que si nosotros no cuidamos nuestro corazón, nuestra mente y nuestro caminar, esos pecados nos pueden hacer perder la visión y el caminar que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Y qué va a pasar al final? Vamos a ser cortados, desgajados, como el pueblo de Israel también lo fue. Así es que tengamos cuidado. Porque si Dios hizo eso con el pueblo de Israel, ¿no lo puede acaso hacer con nosotros también? Que somos gentiles y que somos injertados. Yo creo que todos nosotros conocemos esa palabra de ser injertados. Está hablando de cuando un árbol tiene su tronco y otro árbol se le quiebra una ramita y es puesto dentro de ese tronco para que pueda recibir la savia, los nutrientes del tronco original y pueda crecer una nueva planta o un nuevo árbol. A eso se le llama injerto. Todos nosotros creo que estamos relacionados con eso. Ahora, el apóstol Pablo entonces desarrolla una preciosa verdad en estos versículos. Veámoslo aquí en esta imagen. El apóstol Pablo, de los versículos 15 al 27, el apóstol Pablo entonces habla de que los gentiles fueron injertados al árbol. Y ahí tenemos una imagen. He puesto una imagen de cómo se hace un injerto. En un tronco se le pone ese injerto nuevo para que luego se pegue y sea parte de ese tronco. Eso somos nosotros los gentiles. Dice el segundo aspecto que he escrito ahí. Las ramas naturales que son Israel fueron quitadas. Fueron quitadas para que nosotros los gentiles fuéramos injertados. Se habla también en estos versículos, se habla de las primicias. Y como ya lo repetí, las primicias es porque la raíz está en el cristianismo que nosotros conocemos el día de hoy, van hasta el Antiguo Testamento. Es realmente importante. El Antiguo Testamento nosotros necesitamos estudiarlo y conocerlo de la misma manera como conocemos y estudiamos el Nuevo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento allí están escritas básicamente las reglas de cómo debemos caminar nuestra vida cristiana. Allá se decía que era para el pueblo de Israel, pero en el Nuevo Testamento se dice que es para nosotros los cristianos del Nuevo Testamento. Ahora, fíjese muy bien esta última parte. Los gentiles no tenemos nada de qué jactarnos. Dios permitió que entráramos y los judíos fueron cortados. Así es que si Israel fue cortado, ¿quién dice que nosotros no podemos ser cortados también? Tengamos cuidado.
Es mejor caminar en santidad, es mejor caminar rectamente delante de Dios y no intentar o creer que podemos pecar, mañana pedir perdón y seguir una vida normal como cristianos. Es mejor no intentarlo. Con Dios no se juega, con el pecado no se puede jugar. Es mejor que Dios nos dé su gracia y nos sostenga firmes hasta el final, hasta que nos encontremos cara a cara con Él. Ahora, hay un versículo bien importante que yo quiero leer nuevamente para que nosotros veamos lo que Dios nos está diciendo, y es precisamente Romanos 11:22. Aquí lo tengo, una vez más se lo voy a presentar en la imagen. Romanos 11:22 dice: Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces, oiga, si permaneces en la bondad, pues de otra manera tú también serás eliminado. Tú también serás eliminado, serás cortado, como dice también el versículo. Qué tremendo, ¿verdad? Ahora, siguiendo con lo que en esta imagen dice, el Señor le dio 2000 años a la era de la gracia o de la iglesia. Y esos son los 2000 años precisamente que nosotros estamos viviendo ahora en día. Los 2000 años inician cuando el Espíritu Santo se derramó en el día de Pentecostés, no cuando Jesús nació. Los 2000 años se inician básicamente cuando el Señor Jesús murió, después resucitó, y cuando el Espíritu Santo descendió sobre los hermanos allá en el aposento alto, ahí se cuentan los 2000 años, desde ahí comienzan los 2000 años. Así es que el Señor le dio 2000 años a la era de la iglesia o de la gracia. Desde Adán hasta que finalicen estos 2000 años, hay 6000 años que Dios le ha dado a la raza humana, al hombre. Y luego, después de que los 6000 años terminen, o los 2000 terminen, ¿verdad? Que ahí están incluidos los 2000 dentro de los 6000, entonces comienzan los 1000 años de reposo. Israel reconocerá al Mesías y serán injertados de nuevo en el árbol hasta precisamente el milenio. Y la Escritura nos lo habla bien claro en diferentes partes. De hecho, aquí lo mencionó en el versículo 26 y 27. Ahí nos está diciendo en Romanos 11, 26 y 27, ahí nos está diciendo que después que todos los gentiles hayan entrado, los 2000 años que se le ha dado a la era de la iglesia o a la dispensación de la gracia, se le ha dado los 2000 años, todos los gentiles entren, entonces vendrá la restauración de Israel. Básicamente el milenio, los 1000 años que vienen, será un periodo que Dios le ha dado, por decirlo de esa manera, a Israel para su restauración. Ellos van a entrar a esta tierra del milenio, donde después de la tribulación, en el milenio entonces Israel va a poder entrar. Pero déjeme decirle algo más. También muchos de nosotros como cristianos gentiles vamos a tener la bendición, la posibilidad de poder entrar al milenio. Para eso hay requisitos que la palabra de Dios da en su palabra. No puedo hablar de ellos en este momento, pero en otras ocasiones ya lo he hablado de los requisitos que dice el apóstol Pablo en Filipenses 3, si no me equivoco, para poder entrar al milenio nosotros como gentiles. Ahora bien, quiero mencionar un versículo más. En Oseas capítulo 6 y el versículo 2, ahí se nos habla precisamente de estos 2000 años que se le han dado a la iglesia o a la dispensación de la gracia para poder entrar a los propósitos y al cristianismo que Dios nos está dando ahora en día. Después que los 2000 años pasen, entonces Israel, el velo será quitado de sus ojos y ellos podrán entrar con el Señor Jesucristo al milenio.
Dice la palabra de Dios, en Ezequiel sobre todo se habla mucho, alrededor de 8 a 9 capítulos, desde el 40 hasta el 48, se habla en Ezequiel acerca precisamente del templo del milenio y de todas las cosas que van a haber en el milenio. Pero dice nada más, voy a leer Oseas capítulo 6 y el versículo 2 para que nosotros veamos. 2000 años para nosotros los gentiles, para la iglesia, después que los 2000 años se terminen, vendrá un periodo más, que es el periodo de los 1000 años, que podríamos pasar si calificamos, si llenamos la medida que Dios tiene para nosotros como cristianos, y podemos calificar para entrar al milenio. De hecho, los cristianos que resuciten en la primera resurrección van a entrar al milenio. La segunda resurrección es donde todos van a resucitar y van a compadecer delante del trono del Señor para hacer su juicio final. ¿Qué dice Oseas capítulo 6 y el versículo 2? Dice, nos dará vida después de 2 días. Estos 2 días habla de los 2000 años, porque para el Señor un día es como 1000 años, dice Primera de Pedro. Un día es como 1000 años. Así es que dice, nos dará vida después de 2 días, dice la palabra de Dios. El profeta Oseas lo recibió de parte de Dios. Probablemente no lo entendió que estaba hablando de Israel, pero lo ha dejado escrito. Así es que Israel, 2000 años, 2 días, ha sido puesto en juicio con una venda sobre sus ojos. Y dice, después de 2 días, en el tercer día nos resucitará. El tercer día habla del milenio. Ese es el tercer día según este versículo. Y dice, nos resucitará. Y esto no es necesariamente resucitar de entre los muertos, es una restauración que Israel va a tener después de los 2000 años y viviremos delante de él, dice. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová como el alba está dispuesta a su salida. Precioso versículo este, donde claramente nos dice que Israel, el tiempo que Dios le ha establecido para su ceguera espiritual es de 2000 años. Y el tercer día que habla del milenio, el tercer día, sus ojos van a ser abiertos, ellos van a poder ver a Cristo. Y se recuerdan que dice Ezequiel, dice que cuando Jesús se presente delante del pueblo de Israel, ellos le van a decir, ¿y qué son esas heridas que tienes en tus manos? Y Jesús amorosamente les va a decir, estas heridas me las hicieron en la casa de mis amigos. Y entonces dice la palabra de Dios que el velo caerá de los ojos de todos los judíos y van a llorar y van a acordarse que ese hombre que es el Mesías es aquel Jesús que caminó 2000 años atrás en medio de ellos. Así es que definitivamente la promesa de restauración está hecha para los judíos, pero después de 2000 años. Los 2000 años están a punto de acabarse y los 2000 años que Dios ha establecido están a punto de cerrarse. Nosotros tenemos que estar preparados para la cosecha final. Tenemos que estar preparados para el avivamiento que Dios traerá dentro de no mucho tiempo, para que los gentiles puedan convertirse. Pero recordemos, Israel tiene todavía un remanente, un pequeño grupo de judíos que realmente ellos conocen a Cristo, saben que Él es el Hijo de Dios y le adoran y le esperan en su segunda venida. Ellos son el remanente escogido. A ellos actualmente se le dicen los judíos mesiánicos, porque ellos creen en el Mesías. Ellos saben que Jesús es el Hijo de Dios y es el Mesías que vino a dar su vida por rescate de ellos. Eso se cree por fe y ellos, por gracia de Dios, así lo entienden de esa manera. Así es que, precioso versículo este, ¿verdad? El versículo 22, Romanos 11, 22. Ahí vemos la bondad y la severidad de Dios. Bondad para con los gentiles, pero severidad para con el pueblo de Israel, porque está puesto en juicio. Versículo 26 y 27, entonces ahí nos estaba hablando de la restauración del pueblo de Israel.
Lo vuelvo a leer, Romanos 11:26. Y luego todo Israel, después de los 2000 años, todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. El pacto que Dios quiere hacer con Israel es el pacto que Dios está haciendo ahora con nosotros los gentiles, el nuevo pacto. Israel se le profetizó en Ezequiel 36 el nuevo pacto, pero ellos no lo creyeron, ellos no lo quisieron, ellos lo rechazaron. Por ende, Dios nos dio a nosotros la bendición de tener este nuevo pacto. ¿Y cuál es el nuevo pacto? El nuevo pacto es que Dios nos va a dar un corazón nuevo, un corazón que anhele, que desee sus mandamientos escritos en nosotros, en nuestras vidas. Eso es el nuevo pacto. Se los quiero leer. Ezequiel 36 y el versículo 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia. El Señor está esparciendo agua limpia ahorita sobre nosotros. Cuando nosotros oímos la palabra de Dios, se está esparciendo el agua sobre nuestras mentes, nuestros corazones y nos está dando limpieza. Dice, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Y dice, y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros seréis. Ok, este es el nuevo pacto. Estos versículos son el nuevo pacto que Dios quiere hacer con Israel también, que lo va a hacer antes de que comience el milenio. Pero avancemos con Romanos. Regresemos Romanos capítulo 11, ahora del versículo 28 hasta el versículo 32. Ahí nos va a hablar el apóstol Pablo precisamente del llamado y de los dones de Dios que son irrevocables. ¿Qué significa? Que los dones y el llamado que Dios le da a una persona no se le puede quitar. Aun y cuando esa persona ya no camine, ya no quiera nada con Dios, aun y cuando esa persona se aparta de Dios, los llamados y el don sigue funcionando. Es por eso que usted puede ver muchas personas que andan mal, andan en pecado, andan en cualquier tipo de cosas que no le agradan a Dios, pero ellos predican. Si ese es su don y ese es su llamado, ellos predican y todo les sale bien, todo les va bien. Y uno se pregunta, ¿pero por qué? Es que los llamados, el llamado, los dones de Dios son irrevocables. Dios no se los quita. Dios le da un don a una persona, pero si lo quiere usar mal, Dios no se lo va a quitar. Dios se lo dio para que pudiera bendecir a otros y no se lo va a quitar. De eso hablan estos versículos. Leámoslo. Romanos 11:28. Así que, en cuanto al evangelio, son enemigos, hablando de los judíos, por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Ahora, es mejor funcionar en el llamado que Dios nos da, fluir en los dones que Dios nos ha dado y agradarlo a Él. Es mejor que fluir en el llamado y funcionar en los dones, pero lejos de los caminos de Dios. Porque si no, Mateo 7:24 se va a cumplir. Porque Jesús 7:24 de Mateo dice, en aquel tiempo me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros, dones. Pero Jesús les va a decir, no, yo no los conozco. Tremendo, ¿verdad? Es bueno fluir en los dones, es bueno fluir en nuestro llamado, pero más que eso, debemos de estar agradando a aquel que nos tomó por soldado, debemos de agradar a Dios. Versículo 30, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de Israel, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros ellos también alcancen misericordia, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Aquí vuelve una vez más el apóstol Pablo a hablar acerca de Israel y los gentiles.
A Israel están puestos en desobediencia, dice. Pero aún la desobediencia de Israel es misericordia de Dios para que los gentiles podamos entrar al llamado, al propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Continuemos. Del versículo 33 hasta el 36, ahí nos está hablando, para finalizar el capítulo 11, nos está hablando precisamente de que Dios quiere mostrar a todos misericordia. Eso es lo que acabamos de ver, pero también los versículos 33 nos hablan de cómo es esa gran misericordia de Dios, que es hasta difícil de comprenderla en nuestra mente humana. Leamos lo que dice el versículo 33. Romanos 11:33. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? Hay cosas que no son fáciles de entender en la palabra de Dios. Hay cosas que no son difíciles de entenderlas, pero por su Espíritu Santo podemos entenderlas, interpretarlas, o Dios tiene un tiempo para que nosotros las conozcamos. Dice, ¿quién fue su consejero? ¿Quién fue el consejero de Dios? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es Dios entonces el que orquesta todas las cosas. Mire qué misericordia de Dios. A Israel lo ha dejado cautivo en incredulidad, en que no entienden, no conocen la palabra de Dios, las verdades de Dios, no las entienden. Pero esa es misericordia de Dios, porque para que nosotros los gentiles pudiésemos entrar a ser parte del reino de Dios, Dios tenía que poner a Israel en juicio, bajo juicio, para que los gentiles entráramos. Eso es misericordia de Dios. Eso no es injusticia de Dios. Así es que el apóstol Pablo no le queda más que sorprenderse y dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Mire, esto es algo que a mí me encanta. ¿Sabe por qué? Porque aún en la eternidad vamos a seguir aprendiendo de Dios. Vamos a seguir conociendo a Dios. Muchas de las verdades que están en la Biblia y otras que no están ni siquiera en la Biblia, sino que solo en la mente y en el corazón de Dios, nosotros podemos comprenderlas en la eternidad. Vamos a seguir aprendiendo aún en la eternidad de todo lo que hay en la mente y en el corazón de Dios. Eso es un gran privilegio. Ser cristianos es un privilegio dado por Dios. No nos salgamos, no nos caigamos, no querramos jugar con el pecado. Es mejor mantenernos firmes, fieles a la voluntad y al propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Que Dios nos ayude para que nosotros podamos cada día mantenernos firmes haciendo lo que Dios nos ha pedido hacer. Ahora tenemos un poquito de tiempo más. Quiero que entremos al capítulo 12. En el capítulo 12 de la carta a los Romanos vamos a ver acerca de la exhortación a la vida cristiana. Aquí en este capítulo 12 es un capítulo más práctico. El apóstol Pablo nos va a enseñar cómo ser buenos cristianos. Eso es lo que el apóstol Pablo nos va a enseñar acá. Leamos los primeros 3 versículos. Dice Romanos 12, versículo 1, 2 y 3. Así que, hermanos, os ruego, póngale atención a esta palabra ruego. Os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Mire si el apóstol Pablo no nos está enseñando desde estos versículos a tener una vida en santidad, a tener una vida cristiana santa, correcta, como le agrada a Dios. Dice el versículo 2, no os conforméis a este siglo. Y mire, este versículo 2 es tan importante. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia ahora en día no difieren mucho de la gente del mundo. Las personas que van a las discotecas, ¿qué pueden ver ahí? Luces, humo,
luces apagadas. ¿Qué se puede ver ahora en la iglesia? Lo mismo, oscuridad, luces de colores, humo, el gran ruido, la gran bulla, el gran concierto. No difiere mucho la iglesia del mundo ahora en día, pero el apóstol Pablo nos enseña y nos dice: no os conforméis a este siglo, no sean igual que las personas del mundo de este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. 3 cosas habla el apóstol Pablo acá. En primer lugar, dice que nosotros somos el sacrificio que Dios le agrada. Mire, cuando nosotros terminemos de estudiar la carta a los Romanos, vamos a empezar a estudiar el libro del Génesis. El libro del Génesis es un libro precioso, base, para que nosotros podamos entender. La Biblia nos dice, la Biblia nos enseña que Dios muestra el final desde el principio. Si nosotros queremos entender el Apocalipsis, debemos de entender también el Génesis. Si nosotros comprendemos el Génesis, vamos a entender fácilmente el Apocalipsis. Hay tantas verdades en semilla en el libro del Génesis, que con la ayuda de Dios lo vamos a ver cuando terminemos de estudiar la carta a los Romanos. Ahora, el apóstol Pablo dice: les ruego. Y esta palabra rogar en el idioma original griego es una palabra de súplica. La idea que nos da esa palabra de ruego es como aquel amo que está golpeando a su esclavo para matarlo, y el esclavo le ruega por su vida. Esa es la palabra que el apóstol Pablo usa acá para ruego, para súplica. ¿Y qué nos suplica el apóstol Pablo? No nos está obligando, no nos está regañando. El apóstol Pablo nos está rogando. ¿Qué nos ruega? Dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ahora, si ustedes se recuerdan cuando estudiamos el tabernáculo de Moisés, el sacrificio, que era un becerro, era una cabra, era un palomino, era algún animalito que Dios había establecido, alguna oveja, el animalito, el sacrificio se iba y se ponía sobre el fuego. Y aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que nosotros somos el sacrificio. ¿Qué significa? Que debemos de voluntariamente subirnos al altar del holocausto, al fuego, para que Dios nos queme. Dios va a quemar las impurezas, el pecado, lo que a Él no le gusta. ¿Se recuerdan ustedes cuando los 3 jóvenes fueron echados al horno de fuego? Los amigos de Daniel fueron echados al horno del fuego, pero los echaron con sus manos atadas, con lazos. ¿Y qué pasó? El horno lo habían calentado 7 veces más caliente. Pero cuando ellos entraron, el fuego no los quemó a ellos, porque ellos caminaban rectamente en santidad delante de Dios. El fuego quemó las pitas, los lazos que los ataban a sus manos. Así es que si nosotros nos presentamos como un sacrificio delante de Dios, el fuego de Dios va a quemar únicamente lo que nos tiene atados. Los lazos que nos atan van a ser quemados. Pero si nosotros queremos vivir en santidad, el fuego no nos va a quemar, sino que nos va a purificar, nos va a hacer mejores. La palabra de Dios nos enseña que Dios quiere limpiarnos como se limpia la plata y como se limpia el oro, dice la palabra. ¿Y cómo se limpia la plata y el oro? Con fuego. El fuego es las pruebas, las dificultades. Dios nos quiere purificar por medio del fuego. No dañarnos, no quemarnos, no destruirnos. Dios nos quiere purificar. Eso es lo primero que dice el apóstol Pablo. Lo segundo que dice en el versículo 2 es: no os conforméis a este siglo, sino
transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Aquí lo que el apóstol Pablo nos está diciendo es que para que podamos caminar una vida cristiana como Dios pide, en primer lugar necesitamos transformarnos en nuestra mente. Mire, la mente, los pensamientos, voy a decirlo de esta manera, los pensamientos producen un estilo de vida en nosotros. Si nosotros queremos parecernos al mundo, vamos a vestirnos como el mundo, vamos a caminar, a hablar como el mundo camina. ¿Por qué? Porque es un pensamiento que nosotros tenemos. Yo quiero ser como el mundo, yo quiero hablar como el mundo. Pero el apóstol Pablo nos enseña que nos debemos renovar en nuestro entendimiento para poder conocer la buena voluntad, la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Ahora, quiero leer lo que dice Primera de Pedro 1 y el versículo 13, y con esto voy a ir cerrando. Primera de Pedro 1:13 dice, por tanto, dice el apóstol Pedro, unido a lo que el apóstol Pablo nos decía, que debemos renovar nuestro pensamiento. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ahora, ¿qué significa eso? ¿De qué nos habla el apóstol Pedro de ceñir los lomos del entendimiento? Fíjese esta última diapositiva. Aquí dice, 1 de Pedro 1:13, la frase ceñid los lomos, esa es una expresión oriental. Los orientales, así como ve usted ahí en la figura, en la imagen que tiene ahí, ellos vestían con prendas largas y sueltas, vestidos básicamente. Así que cuando los hombres querían correr, ellos se ponían sus faldas, se recogían sus faldas bien amarradas en el cinturón y entonces podían tener la capacidad de correr. Esta frase, ceñid los lomos, lo que significa es que nuestros pensamientos deben estar ceñidos, socados y no dejarlos sueltos pensando cualquier tipo de cosa. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Eso es lo que Dios pide de nosotros. Dios quiere que nosotros sujetemos nuestros pensamientos a lo que la palabra de Dios nos dice. Y mire, muchas veces nosotros comenzamos a pensar cosas que no son correctas, pero la Escritura nos da una regla donde nosotros podemos medir nuestros pensamientos y podemos saber si eso es lo que Dios quiere de nosotros. Dice Filipenses capítulo 4 y el versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es, aquí hay 8 cosas que Dios dice como una regla que nosotros debemos de ponerle a nuestros pensamientos. ¿Qué dice? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es bueno, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. 8 cosas en las cuales nosotros debemos de pensar. Debemos de aprender a ceñir los lomos de nuestro entendimiento para que nuestros pensamientos no se vayan de aquí para allá y ahora nos deleitamos en este pecado en la mente nada más, en el otro pecado, solo en la mente. Entonces el apóstol Pablo nos enseña y el apóstol Pedro nos enseña que debemos de ceñirnos los lomos. Pablo dice, renovad vuestro pensamiento. Pedro dice, ceñir los lomos. Para que podamos ser buenos cristianos y buenos hijos de Dios, necesitamos aprender a ceñir nuestros pensamientos en Dios. Concluyamos en este día. Vamos a quedarnos hasta acá. La próxima semana, con la ayuda del Señor, vamos a comenzar a ver los siguientes versículos del 4 en adelante. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo que tú nos concediste, Señor, de poder aprender tu palabra, de poder, Dios mío, abrir tu palabra una vez más. Dejar que tu Espíritu Santo nos enseñe lo que tú quieres decir para nosotros. Dios, en esta hora te ruego que selles la palabra en la mente y en el corazón de tus hijos en esta hora y que ellos, al igual que yo, podamos ser bendecidos y ministrados por medio de tu palabra.
Te damos gracias y te bendecimos, Señor Jesús. Amén y amén. Muchas gracias a todos por ser parte del estudio de este día. Con la ayuda del Señor, la próxima semana vamos a seguir con el capítulo 12 de la carta a los Romanos. Que el Señor les bendiga y hasta la próxima semana.